10 de la mañana con 20 minutos seguimos avanzando con noticias. Lo que sin duda, se lo hemos dicho, es la noticia del día. Esta denuncia que se dio a conocer anoche contra el presidente Gabriel Boric, una denuncia por acoso sexual, una denuncia que se origina en la región de Magallanes. Y estamos esperando que la vocera de gobierno dé algunas declaraciones, pero también estamos esperando a ver si es que hay algún tipo de declaración por parte de la Fiscalía, porque el fiscal de Magallanes está en la Fiscalía Nacional acá en la región metropolitana. En ese lugar está Guillermo Toro a la espera de ver si es que podemos obtener o no algún tipo de declaración. Guillermo, tomamos contacto contigo para que nos cuentes más detalles de todo esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mane. Sí, coincidentemente el fiscal regional de Magallanes, Cristian Crisosto, se encuentra en la región metropolitana, está invitado a una jornada de reunión de un seminario que se realiza en la Fiscalía Nacional acá en calle Catedral, pleno centro de Santiago, de víctimas y también de denuncias. Coincidentemente digo esto porque ocurre justamente cuando se da a conocer esta denuncia y que es el tema de la jornada en contra del presidente Gabriel Boric por una situación de acoso sexual. Esto a raíz de que se confirmara una denuncia que ingresó el día 6 de septiembre de este año a la Fiscalía Regional de Magallanes en contra del presidente Gabriel Boric, pero que involucra hechos que habrían ocurrido en el año 2013 y 2014. ¿Cuáles son los antecedentes de esta denuncia? Principalmente 25 correos, por ahora, 25 correos de una mujer, la cual todavía no se le conoce la identidad, está en consideración de anónima, habría emitido 25 correos a Gabriel Boric, en esa época quien se encontraba en Punta Arenas realizando su práctica profesional un poco antes de que asuma y se postule también como diputado para la región de Magallanes, y es en ese entonces cuando se produce esta comunicación vía correo electrónico en el año 2013 y 2014. Todos estos correos se ventilaron prácticamente ahora en el año 2024, hace un par de horas atrás, y que involucran al presidente Gabriel Boric con esta persona en la región de Magallanes. Durante estas jornadas, el fiscal regional de Magallanes se encuentra acá en la Fiscalía Nacional integrando este seminario de víctimas y estamos a la espera de algún punto de prensa, alguna vocería y también poder confirmar algunos antecedentes que nosotros ya pudimos conversar con el equipo de comunicaciones y también por palabras un poco precisas por parte del fiscal, quien declaró ya esta misma investigación que se está ya desarrollando como reservada. Desconocemos también si el fiscal en esta visita que está haciendo en la región metropolitana se va a acercar a conversar o también va a tomar alguna declaración al presidente Boric o también aparte de las personas que incluyen su equipo jurídico, quienes a través de los distintos medios de comunicación han considerado esta denuncia en contra del presidente como infundada y que también el presidente sería eventualmente la víctima. Esto obviamente todo de manera preliminar, se están tratando de recopilar la mayor cantidad de antecedentes, pero lo que sí es importante destacar, Manes, son primero las fechas en donde se habría originado esta situación, luego la fecha puntualmente en la que se confirma esta denuncia y puntualmente lo que se conoce en horas de la noche de ayer, que es cuando ya se hace pública esta denuncia, se confirma por parte de la Fiscalía y también se decreta en carácter de reservado. Mayores antecedentes se desconocen hasta el momento, como también si es que existen antecedentes por parte de Gabriel Boric y también de su equipo jurídico en defensa de él mismo, si es que se han contactado también con el fiscal, si es que ya han existido declaraciones, eso obviamente lo vamos a ir conociendo en el transcurso del día, pero lo que sí podemos confirmar es que coincidentemente el fiscal regional de Magallanes se encuentra en la región metropolitana en un seminario organizado por la Fiscalía Nacional en donde también hay participación de ambas policías, también harta participación de funcionarios públicos, funcionarios de gobierno también, y vamos a ver si en medio de esta actividad el fiscal regional viene a conversar con nosotros, nos confirma mayores antecedentes, obviamente haciendo el mismo resguardo de lo reservado que está esta investigación, pero son los antecedentes preliminares que se conocen de esta denuncia, la cual ya está confirmada, está en estos momentos siendo investigada por el equipo de la Fiscalía Regional de Magallanes y que involucra al presidente de la República, quien anteriormente
anteriormente a ser presidente fue diputado por la región por 2 periodos. Todos los antecedentes, Mane, y también lo que vaya a ocurrir en estos momentos acá en la Fiscalía Nacional, se los vamos a estar entregando, vamos a estar avisando, y también si es que viene el fiscal regional en compañía de alguien del Ministerio Público o si es que lo hace principalmente él solo, ya que él solo viajó desde Punta Arenas, no anda con su equipo de comunicaciones, pero sí hemos tenido conversaciones y habría una intención de conversar. Claro, sería bueno que quizás el fiscal regional de Magallanes pueda dar algún tipo de declaración, dado que esto ya se hizo público. El mismo abogado del presidente Gabriel Boric fue quien hace pública esta situación al emitir un comunicado el día de ayer y hoy al dar este punto de prensa muy temprano. Y además, Guillermo, ahora que ya se sabe, se han filtrado parte del contenido de estos correos, también sería bueno que el fiscal pudiese aclarar algunas dudas de algunas situaciones que se dan en torno a esto, porque en los correos, en la filtración que hay de estos correos en el contenido, se da a entender que esta persona, la denunciante, se habría conocido en persona con el presidente Gabriel Boric mientras este hacía su práctica profesional. Al menos habrían coincidido en alguna oportunidad, cierto, físicamente en este lugar donde el presidente estaba haciendo su práctica. Entonces ahí también hay algunas dudas con respecto, por ejemplo, si es que quizás en esta relación en esta relación laboral, había alguna relación de asimetría, o si es que se entabló alguna conversación presencialmente entre el presidente y su denunciante, porque hasta el momento lo único que sabemos es que son correos electrónicos, en su mayoría enviados por la denunciante. Exacto. Hay escuetas respuestas por parte del presidente, pero no sabemos si eso es todo, tampoco sabemos qué es lo que denuncia específicamente esta persona, esta mujer que hace la denuncia allá en la Fiscalía de la región de Magallanes. Pero tú nos decías, Guillermo, que por lo menos al parecer existe una intención de dar algún tipo de declaración por parte del fiscal. Sí, hay una intención por parte del equipo de la Fiscalía Regional de Magallanes, tanto del equipo de comunicaciones del mismo fiscal Cristian Crisosto, como también del fiscal, quien ayer envió una breve declaración mediante audio para los medios de comunicación para confirmar la reserva de esta misma causa y también que ya esta denuncia estaba completamente ingresada, que ya era reconocida y que estaba confirmada por parte de la Fiscalía Regional de Magallanes. Pero de esta misma intención que habría por conversar con los medios de comunicación, nosotros también tenemos mucho interés en preguntar y aclarar también parte de los mismos antecedentes y de lo que se puede revelar. Por ejemplo, el punto que tú mencionabas, Mane, si es que se conocen el presidente Boric con esta persona que es la denunciante. De ahí confirmar el periodo en el cual se habrían enviado estos 25 correos por ahora, que son los que adjuntó la denunciante en la misma denuncia, en la misma causa. Confirmarse que son 25. Si es que hay respuesta a estos correos por parte del presidente Boric, o sea, ya estamos hablando de 3 antecedentes que obviamente son importantes para conocer de esta misma denuncia. También si ya se le tomó declaración al mismo presidente o se le viene a tomar declaración en esta misma visita, la cual coincidentemente coincide con este seminario que se está desarrollando en este minuto y que pueda también aprovechar la visita a la región metropolitana para poder conversar personalmente con el presidente Gabriel Boric. ¿Por qué se conoce esta denuncia también el día de ayer, en la noche de ayer, siendo que fue ingresada hace varios días atrás, incluso más de un mes? Entonces, son una serie de antecedentes que hay que consultar, hay que conversar con el mismo fiscal regional, quien obviamente va a reservar parte de los datos de esta misma persona que hace la denuncia, esta persona que es de la ciudad de Punta Arenas, de la región de Magallanes, y quien aparentemente habría compartido lapsus de práctica profesional en la misma ciudad, donde posteriormente Gabriel Boric se convertiría en diputado de la República y luego desde esa misma región iniciaría su campaña que detonaría finalmente siendo el candidato presidencial y obviamente actual presidente del país. Estos antecedentes vamos a conocerlos, no sabemos en cuánto rato más podríamos tener novedades. Este seminario empezaba a las 10 de la mañana, fue muy puntual, incluso vimos ingresar a diferentes funcionarios de la Policía de Investigaciones, funcionarios de Carabineros. Fue muy puntual el ingreso y no sabemos hasta qué hora se puede desarrollar. Nos comentaban acá funcionarios de seguridad que presupuestaba a las 13 horas el término de esta actividad. Desconocemos si habrá algún break, quizás en ese lapsus conversamos con el fiscal
Cristian Crisóstomo. Perfecto, Guillermo, vamos a estar atentos entonces a ver si es que se logra producir esa instancia donde el fiscal regional de Magallanes pueda dar algún punto de prensa con respecto a este caso que sabemos es la noticia del día. Muchas gracias, que estés muy bien, buen día.